Qué bueno poder comprar con tarjeta de crédito a todo el mundo a través de las páginas de internet. Buenísimo, ¿no? ¿Quién no quiere comprar un artículo electrónico de Estados Unidos, de China? Pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones de responsabilidad ciudadana. Cuando vos metés un tarjetazo en una página de internet, eBay, Amazon, estás comprando artículos que valen en dólares y lo haces en pesos. Cuando vos te llega a fin de mes el resumen de la tarjeta de crédito, te viene en pesos y vos pagás pesos, pero el Banco Central de la República Argentina paga o remite dólares al país de donde viene ese artículo, a China o a Estados Unidos. Y así es como bajan las reservas internacionales. Por eso estas operaciones estaban restringidas los años anteriores. Claro, no había dólares en las reservas internacionales. ¿Y por qué ahora se pueden hacer? ¿Por qué hay dólares? Porque este gobierno está tomando deuda externa. Se estima que en lo que va del año, en estos primeros 7 meses, Argentina se endeudó en 35.000 millones de dólares. Recordemos que por allá, por el año 2001, entramos en default porque Argentina tenía una deuda de 82.000 millones de dólares. Esa es una responsabilidad ciudadana que todos debemos conocer. Vos pegás el tarjetazo en pesos y todos nos endeudamos en dólares. Y recordemos que la deuda de hoy es más pago de impuestos al futuro. Y otra consideración es que estamos hablando de bienes que se pueden mover en el mundo, de bienes que se pueden transportar. Hablamos de bienes transables. Y los bienes transables cumplen la ley de precio único. ¿Qué quiero decir? Una tonelada de soja vale lo mismo en Chicago que en el puerto de Rosario. La única diferencia es el flete, el precio de transporte. Un par de zapatillas Nike valen lo mismo en el aeropuerto de Panamá que en Unicenter. La diferencia es el transporte, que vos vayas a Panamá y las compres. Cuando vos a través de una página de internet conseguís un pantalón de jean a 150 pesos y lo comprás y lo traes a la República Argentina, y acá ese pantalón de jean vale 800 pesos, estás ajustando la ley de precio único. Vas a hacer que ese pantalón de jean valga menos en la República Argentina, pero a la vez estás importando mano de obra precarizada, mano de obra barata. Esa diferencia de 150 pesos a 800 pesos hay, además de impuestos, además del costo argentino, hay mano de obra, hay trabajadores, claro. Un trabajador textil en China tiene un salario de 10 o 15 dólares. Esa es la realidad y eran dos consideraciones fundamentales al momento de meter el tarjetazo en una página de internet. Ahora pareciera ser que este ministro de Economía o este gobierno solo tiene una política económica a través de la deuda externa y de los carpetazos. Claro, digo carpetazos porque se habla muchísimo de corrupción. Y ustedes saben que yo pienso que la corrupción, además de ser repudiable, nada tiene que ver con la política económica. Sí que la corrupción es repudiable, pero nada tiene que ver con la política económica. Puede ser un gobierno muy corrupto, como el anterior, y hacedor de buenas políticas económicas, o un gobierno para nada corrupto como este, y hacedor de malas políticas económicas, como estamos en estos días viviendo, el desempleo, inflación, caída de la actividad económica. Entonces digo, porque hablaba con un periodista en una radio y me decía, el desastre del gobierno anterior, la herencia. Sin defender al gobierno anterior, yo me pregunto, pasar de 70.000 millones de toneladas de producción de soja a 100.000 millones de toneladas, ¿eso es herencia?
De fabricar 950.000 vehículos por año, de los cuales el 60% se consumían en la República Argentina. ¿Eso es un desastre? De fabricar 800.000 heladeras por año, consumiendo el 70% en la República Argentina. ¿Eso es una mala herencia? 12 millones de toneladas de cemento que se consumían en la industria de la construcción. Eso es un desastre, sin defender al gobierno anterior. Eso surge del Ministerio de Economía. Son datos conocidos por todos. Por eso digo que no tiene nada que ver la corrupción. Pueden haber sido muy corruptos, pero hacedores de políticas económicas con buenos resultados. Ahora, sí lo que se puede ver en estos días, que aumenta la deuda externa, aumenta el déficit fiscal, o sea, el gobierno recauda menos de lo que gasta, y el problema no está en el gasto. El problema está en que dejamos de cobrarles impuestos a los ricos, quita de retenciones y baja de uno de los impuestos más progresivos, el impuesto sobre los bienes personales. Tenemos una duplicación de la inflación con respecto al año pasado, y ya sabemos que se generó desempleo, y ni hablar de la pobreza. Pero sí lo que vemos, que hay una valorización financiera. Liberamos el ingreso de capitales, o sea, vienen muchos capitales golondrinas, levantamos la tasa de interés y congelamos el tipo de cambio. Vienen dólares de afuera a hacer la tasa de interés y comenzamos el gran proceso de fuga de capitales. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Vamos a hablar un poquito de economía. Buenas noches, Juan. Como todas las semanas vamos a hablar un poquito de economía acá en Modelo Local. Mirá, Juan Pablo, mucha gente mirando Modelo Local y sabemos que está bueno que la gente se comunique con nosotros. 50 51 22 22 y el tema del día, el tema del momento, el tema de la semana es la inflación, el aumento de precios, que es lo que está golpeando fuertemente el salario, el poder de compra de todos los trabajadores. Vos sabés muy bien, cobrás el sueldo, vas al supermercado y aumenta todo. Se está viendo directamente en estos días cómo es el aumento de precios. Y sabés que la inflación en estos días, que hay una puja entre el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el ministro de Hacienda, Alfonso de Praga, y hay una puja que quién controla la inflación, que la inflación ya no es el tema. Hay una realidad. La inflación no es solo monetarista. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la emisión monetaria no es la única causa ni la más importante que genere la inflación, como lo está diciendo este presidente del Banco Central, más allá que diga que la inflación sigue siendo importante. ¿Por qué te digo? Esta inflación que tenemos en estos días, este 45% que tenemos desde que va el inicio de este año 2016, tiene que ver directamente con la devaluación. Argentina depende todos sus insumos de productos importados. Y si vos aumentás el tipo de cambio, es muy probable que aumenten todos los precios. Ahora, también tiene que ver esta inflación con la quita de retenciones a los alimentos y la quita de cupos de exportación. Claro, un productor de alimentos dice, mirá, si a mí me pueden pagar en dólares la exportación de alimentos, y si vos lo querés consumir acá, pagámelos al precio internacional. Y eso también explica parte importante de la inflación, sobre todo la inflación en alimentos. Y otra explicación de esta inflación
es el aumento de tarifas. Más allá que no prosperó el aumento del gas, lo que sí prosperó fue la energía eléctrica y el agua, el aumento del transporte. Todos esos aumentos provocaron esta inflación que tenemos en estos días. Y poco tiene que ver la emisión monetaria para financiar el gasto público. Sí tiene que ver, pero puede ser una incidencia del 10 o el 15%. ¿Y por qué te digo eso? Y porque imagínate, el gobierno anterior sí que venía emitiendo mucho dinero, venía emitiendo una tasa del 40% interanual, o sea que aumentaba la cantidad de dinero circulando en un 40%. Y en el 2015 logró tener una inflación medida por consultoras privadas del 24 o del 25%. Este presidente del Banco Central bajó totalmente la emisión monetaria a un 25% interanual, la bajó en 15 puntos y duplicó la inflación, tiene una inflación del 45%. Por eso te digo que la inflación, si bien la emisión monetaria, si bien genera inflación, no es la causa de esta inflación. Mirá, miremos mejor la definición que tengo preparada de inflación, que a mi entender es la que es responsable en este momento. Mirá. La inflación es un fenómeno social que se presenta como monetario. Claro que es un fenómeno social. Si bien se presenta como monetario, no tiene un sustento total en la moneda. Hay gente que desconoce las funciones de la moneda y sin embargo sufre la inflación. En países subdesarrollados que intentan generar una política de distribución progresiva del ingreso. Claro, cuando hablamos de distribución progresiva del ingreso, es que en un país que le da ingresos a los sectores más vulnerables, claro, esos sectores tienen más poder de compra y van detrás de bienes y eso recalienta la economía y hace aumentar los precios. Haciendo que sus habitantes puedan consumir bienes que no fabrican. Ahí está la explicación, Juan Pablo. Cuando muchos ciudadanos que antes no tenían acceso a ciertos bienes, como puede ser también bienes de tecnología o medicamentos, cuando hay una distribución progresiva, o sea que mucha gente tiene ingresos y se recalienta la economía, comienzan a subir los precios porque hay más demanda y hay poca oferta, no hay inversión. Esa es la realidad de la inflación estructural en la República Argentina, que poco tiene que ver con la emisión monetaria. Si bien la emisión monetaria es responsable, no es la totalidad de lo que explica la inflación que tenemos en estos días. Y si no, mira, ahí vemos la evolución. Bueno, para agosto del 2015 teníamos una inflación del 2,2% y a lo largo del año 2015 se mantuvo en los últimos meses en un 2% aproximadamente. Vos fíjate que en estos días estamos explicando que esta inflación interanual es del 45%. Y según se dice que con el correr del tiempo se habla que en agosto va a ser del 1%, pero vos fíjate que si se va corriendo y la inflación no baja del 2%, o sea que si en agosto fuese del 1%, pero en septiembre ya es del 2%, se va a mantener la interanual en el 45%. ¿Por qué? Porque se va a ir corriendo agosto del 2015 para sumar agosto del 2016. O sea que la inflación de acá a fin de año, para mantenerse en un 45%, tiene que ser por lo menos del 2% mensual. O sea, es muy difícil que cerremos el año con una inflación menor del 40%. Y eso es muy preocupante porque estamos hablando del aumento de precios y de lo que perdió el trabajador. Cualquier trabajador que nos está mirando, seguramente el que mejor negoció aumento de salarios, por ahí lo hizo en un 30%, en un 35%. Y el 40% informal no negociaron nada. O sea, fíjate que el trabajador está perdiendo 15 puntos de poder de compra. Sigamos recorriendo. Estos son los dichos del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. En agosto es muy posible que con la corrección de tarifas la inflación apunte a menos del 1% mensual, que es el índice más bajo en los últimos 10 años. Sí, lo que está diciendo el presidente del Banco Central prácticamente es que gracias o como consecuencia de que no se pudo aplicar el tarifazo en el servicio de gas, la inflación va a ser del 1%. ¿Pero qué está diciendo indirectamente? Que en septiembre o octubre, cuando se aplique el tarifazo, la inflación va a volver a subir. ¿Por qué? Y porque le va a costar más al trabajador pagar esa factura de gas, o porque la pyme, cuando reciba una factura de gas más elevada, la va a trasladar a precios. Sigamos.
En el año 2011 la participación del asalariado era del 43,5%. El famoso 50-50 que decía el general Perón, 50 y 50, 50 para las empresas, 50 para los trabajadores. Esta es la participación del trabajador en la economía. Tocó su máximo en el año 2013 con el 51,4%. Al 2015 teníamos un 51,1%, prácticamente la mitad. Y en solo 6 meses cayó al 47%. Por eso te digo, hacedor de buenas o malas políticas económicas. Mirá lo que representa lo que perdió el trabajador en la economía. 4 puntos porcentuales del total de la actividad económica. 4 puntos. Por eso yo digo que la corrupción es nefasta, es repudiable, pero la política económica golpea fuertemente el bolsillo de los trabajadores cuando las políticas son malas para el trabajador. Mirá, sigamos recorriendo las imágenes. Bueno, acá podemos ver un salario promedio de 8.000 pesos en el año 2014. Uno de cada 3 trabajadores ganaba 8.000 pesos en ese año. Exactamente, que había sufrido un aumento del 28% contra una inflación del 35%. Sí, no había sufrido, había logrado un aumento, luego una negociación paritaria de 28 puntos. Exactamente. Lo que sufrió fue la inflación del 35%. Exacto, y esto generó una pérdida del poder adquisitivo del 7%. Y al año 2015... ese mismo salario ya eran 10.160 pesos. Exacto, un aumento del 27%. Con una y sufrió una inflación del 24%. Acá sí fue la... Ahí hablamos de un año electoral, ¿no? Un año electoral muy importante, entonces el trabajador tenía que ganar para estar contento. Exactamente. Eso es criticable también para el gobierno anterior, es una crítica. Cuando vos tenés un año electoral, le das dinero a los trabajadores. Exactamente. Bueno, tuvo una ganancia del 3% aproximadamente. Y al año 2016 hubo un aumento del 30% en paritarias. Ese salario de 8.000 ya se había transformado en un salario de 13.208. Y bueno, el que mejor negoció una paritaria... Exacto, tuvo un aumento del 30% contra una inflación del 45% y el trabajador tuvo una pérdida aproximada del 15%. Está teniendo una pérdida aproximada de 15 puntos, todavía no terminó el año, pero sí, prácticamente este año no es electoral, se ve que los políticos poco piensan en ustedes, los trabajadores, y bueno... parece que este año tenemos que perder. Vamos a ver cómo nos va el año que viene. Pero lo que sí estamos viendo este año, y que no hay actividad económica, como te decía en la editorial, 12 millones de toneladas de bolsas de cemento se producían por año en el año 2013, 2014 y 2015. La construcción estaba muy fuerte. Y lo que cayó, que generó mucho desempleo, fue exactamente ese sector, la construcción. Mirá la caída. El nivel de actividad en la construcción. Por lo menos podemos ver, Juan Pablo, que sí. hasta por lo menos noviembre del año 2015, cuando ya se comenzaba a hablar de devaluación, y la actividad en la construcción venía progresando, tenía altos y bajos, pero se encontraba en un nivel razonable. Ahora, desde noviembre a marzo del año 2016, la construcción cayó un 22,7% y en 4 meses. En 4 meses, una caída muy fuerte en la actividad de la construcción, una actividad muy importante. Y sí, generó 100.000 puestos de trabajo menos. Por eso estamos hablando este año de ese índice de desempleo, 9,3% de desempleo, que es 1 millón de trabajadores que quieren laburar y que no consiguen trabajo y que se puso en tela de juicio que si es del año pasado, que si es de este año. No, acá hay los trabajadores este año perdieron el laburo. Bueno, viste que estamos esperando, Juan Pablo, estamos esperando todos que lleguen los dólares. Los dólares iban a llegar el 10 de diciembre, los dólares iban a llegar después que le pagamos a los fondos buitre. Ahora por ahí que lleguen con el blanqueo. Estamos hablando de las inversiones. Mirá, la actividad económica está compuesta por dos componentes fundamentales. Uno es el consumo y el otro es la inversión. Consumo más inversión es la actividad económica. Dentro del consumo tenés el consumo privado y el consumo del Estado, que es el gasto público. Pero mira, la inversión tiene que ser alrededor del 25% de todo. El 25% de la actividad económica tiene que ser la inversión. Y el resto tiene que ser el consumo. Resulta que acá en Argentina la inversión viene media golpeada, viene siendo el 22, el 20, el 19. Entonces, ¿qué pasa? Entre consumo e inversión vos tenés actividad económica. Si crece un poquito el consumo, crece la actividad económica. Pero vos, este gobierno, piensa que se va a hacer la inversión. Entonces enfría el consumo. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se está dando la inversión? Mirá,
Acá podemos ver la inversión como porcentaje del PBI. Y ahí vemos esa línea que cruza todo el gráfico. Es el promedio en estos tres países, Argentina, Brasil y México. Y ahí se ve la tendencia de los capitales que fluctúan en el mundo y no eligen a Sudamérica para invertir. Ahí vemos los porcentajes en Argentina, 18%, 17% del PBI. Y no tiende a reactivarse. Tampoco es por culpa del gobierno de Mauricio Macri. Ya venía mal la inversión. ¿Por qué en el mundo viene mal la inversión? La inversión no se está dando. Y el problema es que no se dé la inversión porque el mundo no elige a Argentina, el mundo no elige a Brasil, el mundo no elige ni siquiera a México para invertir. Pero el problema es que no podemos opacar el consumo. El consumo es un motor muy importante de la actividad económica, es el 75% restante. Tenemos que apostar al consumo, tenemos que apostar a la distribución del ingreso, tenemos que apostar a que la gente tenga poder de compra en su salario. Vamos a una pausa, Juan Pablo. Vamos a un corte. Bueno, como todas las semanas estamos acá en Modelo Local con María Eugenia Torres. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, siguiendo con el tema del blanqueo fiscal, hoy vamos a dedicarle una parte del programa a los microblanqueadores. Ante todo vamos a hacer la mención de que ya está disponible en la página de la AFIP el tema de la exención de bienes personales para aquellos contribuyentes cumplidores, aquellos que en 2014-2015 hayan presentado sus declaraciones juradas en tiempo y forma, las hayan pagado, no hayan tenido deudas en ejecución fiscal. Pueden solicitar a través del sistema registral y luego registrar varios datos como teléfono, CBU, etcétera, etcétera, la exención de bienes personales. Automáticamente a las 48 horas, 72 horas les desaparecen los anticipos para el año siguiente cuando el trámite está aprobado. Si el trámite se rechaza, lo rechaza en el momento, así que se van a dar cuenta en el momento. Asimismo, pueden estar pidiendo la devolución de la retención de ganancias sobre el segundo aguinaldo los empleados en relación de dependencia que también hayan cumplido con sus declaraciones informativas. Hecha esta salvedad, vamos a los microblanqueadores. ¿Qué son los microblanqueadores? El blanqueo aparentemente está vendido para los grandes blanqueadores, las grandes empresas o los muy grandes contribuyentes. Bueno, también es importante que el pequeño contribuyente analice su situación por distintas razones. El microblanqueador puede ser, por ejemplo, aquel que tenía en los barrios cerrados, acá en zona norte, algún terrenito que compró en fideicomiso, que construyó y nunca declaró nada porque no hay una escritura traslativa de dominio. O aquel contribuyente que tiene menos de 1 millón de pesos en una caja de seguridad, por ejemplo, el que tiene una mejora en la casa no declarada. Bueno, para esta gente es importante analizar que el blanqueo es en forma personal, con lo cual pueden dividir, por tratarse de montos no tan grandes, por ejemplo, si tenemos 500.000 pesos en una caja de seguridad, podemos dividir entre la esposa y el esposo, 250.000 cada uno, y el blanqueo estaría a tasa cero, obteniendo además la ventaja del tapón fiscal, que hoy se está discutiendo si es amplia la concepción de tapón fiscal, o sea, no me pueden mirar nada para atrás, o si es restringida, como bien lo dice el decreto reglamentario, que aclara que es hasta el monto que se haya blanqueado de bienes, o sea, los impuestos que se hayan podido evadir por ese monto que se blanqueó de bienes. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta, también es importante que tengan en cuenta aquellas personas que tienen que blanquear un bien, que por ejemplo ya tienen decidido que se lo van a dejar a los hijos. Pueden hacer un adelanto de herencia y también en este caso dividir en distintas cabezas el importe del blanqueo y acceder a tasas más ventajosas, por ejemplo el 5% en vez del 10% o el 0% en el caso de que no lleguen a los 305.000 pesos. También tienen que tener en cuenta los microblanqueadores, y hay muchos casos que tienen la casa a nombre del hermano porque no la podían justificar, o del nombre del tío, del sobrino. Bueno, este es el momento de poner las cosas en claro, pasar el bien a nombre de uno, blanquearlo. Acá la AFIP lo que pone como condición es que la otra persona acepte esto. Para el caso que te comenté antes de las personas que van a blanquear, por ejemplo, una casa de un terreno en un fideicomiso, en un barrio cerrado, una cosa por el estilo que no tienen escritura, AFIP lo que está pidiendo hoy es el boleto o la cesión de boleto certificada por escribano. La gente lo que está planteando es que no está certificado por escribano, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Suponemos que AFIP se va a expedir en este sentido y personalmente creo que si se prueba la posesión y el uso del bien, también se debería poder blanquear. Muy bien, ¿algo más?
Y la última salvedad es el tema de las cuentas bancarias. Si bien AFIP ya ha mencionado 4 o 5 bancos que tienen abiertas las cuentas bancarias para el caso del efectivo que hay que inmovilizarlo, aquí en zona norte no se ve en la práctica porque realmente los bancos no tienen ni idea de qué le estamos hablando. Bueno, así que esperemos que lo resuelvan o que se prorrogue el plazo porque aquí había tiempo hasta octubre. Hasta octubre, perfecto. Bueno, vamos al cierre del modelo local. Como es una costumbre de todas las semanas, antes de despedirnos, déjenme que les cuente que cuando hablamos de manía, hacemos referencia tal vez a una conducta obsesiva. Y quién sabe si lo es y cuánto. Lo cierto es que ese estado maniático va más allá de ese rasgo obsesivo. Sí, se refiere a picos de euforia que en casos extremos puede generar conductas obsesivas e incontrolables. ¿Cuál es el límite de nuestro fanatismo? ¿Cuál es el límite de nuestras pasiones? Cuando algo no me da pudor, avanzo sin límite. ¿Quiere decir que estoy seguro de lo que soy o de lo que estoy haciendo? Tal vez hacerse estas preguntas sea un buen ejercicio y ayude a encontrar dónde deseamos estar. Y eso fue todo para esta edición de Modelo Local. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo pueden seguir haciendo a través de la red. Y recuerden lo que les digo todas las semanas. Tengan la edad que tengan, la única forma de cambiar sus vidas es estudiando. Soy Juan Enrique. Nos vemos la próxima semana. Sigan en la programación de Somos.